Yo tomé una decisión, sí, la vida es de tomar decisiones. Mucha gente dice que lo traicioné, bueno. Por fortuna, el destino siempre tiene que ver con muchas cosas. Y me acuerdo muy bien que publicamos una nota que el narcotráfico manejaba la carrera de Julio César Chávez. Tenía por pasión el deporte. No serví para ser un deportista profesional, ni futbolista, ni beisbolista. Mi papá no me dejaba boxear. Entonces me dediqué al periodismo deportivo. Y llegué muy fácil, bueno, no fácil, pero a lo que digo es que mucha gente cree que para llegar a, a conseguir un trabajo hay que tener palancas o contactos, y la verdad es que no. Allá por mediados de los 80 del siglo pasado, mi padre me dejó en la colonia tabacalera a las puertas del edificio viejo de la afición, y yo subí y en la redacción me recibió el señor Jorge Ventura y le dije que quería ser periodista deportivo. Y a partir de ahí, pues empezó una carrera para mí llena de pasión. Nunca lo he considerado un trabajo. Yo todos los días salgo a trabajar con mucho gusto, trabajar entre comillas. Salgo a hacer lo que tengo que hacer con mucho gusto, con mucha pasión. Siempre han existido retos. Me acuerdo muy bien que el señor Ventura me dijo, bueno, mañana tienes que conseguir una entrevista con la selección mexicana de fútbol que se entrenaba para el Mundial de México 86, estoy hablando de 1985. Y le dije, pero señor, yo no conozco a nadie, tú tráeme la entrevista y luego vemos. Y fui al centro de capacitación, la selección mexicana de Bora Milutinovic, y la realidad es que en aquel momento parecía que mi sueño se agotaba rápidamente porque los jugadores pasaban y se detenían. Digo, no es como se maneja hoy en día, que hay toda una logística y un sistema para las entrevistas y un jefe de prensa. No, aquel día podía entrar hasta un aficionado al centro de capacitación. Y entonces entré y los jugadores iban pasando uno tras otro y además iban únicamente deteniéndose con los personajes periodísticos que ellos conocían. Conmigo no se detuvo nadie. Ya, yo dije, bueno, se acabó. Entonces voy a llegar con el señor Ventura y decirle, oiga, señor Ventura, no conseguí la entrevista. Y por fortuna, el destino siempre tiene que ver con muchas cosas. Y por fortuna, quedaba un jugador rezagado, una buena persona. Siempre lo fue. Javier Hernández, Chícharo Papá. Y Chícharo Papá, aquel extremo del Atlas, de Tecos, de Puebla, era el último en salir, se estaba tomando unas fotografías, se quedó conmigo, me dijo, sí, te la doy. Y estuvo 25 minutos conmigo. Yo con mi grabadora que mi papá me había comprado un día antes en la calle de Victoria, ahí en el centro. Y me acuerdo muy bien que saqué la entrevista, llegué con el señor Ventura, se la di, me dijo, muy bien, ahora vamos a redactarla. La redacté, me corrigieron 18 veces el texto, y al final de cuentas al día siguiente salió publicado. Pero, bueno, nada más, así fue. Yo siempre fui un periodista de prensa escrita. A mí no me interesaban los medios electrónicos. Eran otras épocas también, hay que decirlo. No estábamos inmersos en lo digital. Para mí era escribir. Yo era muy feliz escribiendo. En la afición primero, luego en el Heraldo, luego en Excelsior, hasta que tuve una oportunidad de venir a la televisión, que no fue una oportunidad, fue una consecuencia de algunas situaciones. Y nada, esa es la historia de mi inicio como periodista. Y todo iba muy bien hasta que lamentablemente conocí un sendero de corrupción terrible, infame, que se daba en niveles, no sé si se daba en todo el periódico, en deportes se daba. Nos mandaban prácticamente a extorsionar a la persona, al atleta, al personaje, para después cobrarle
una mensualidad, así funcionaba. Lamentablemente existió eso y me tuve que ir a la televisión. La verdad es que nosotros hablamos de deportes, de fútbol, de béisbol, de boxeo, hay muchos intereses. Pasó algo en los finales de los 80, no, principios de los 90. Yo era muy crítico de Julio César Chávez y yo me acuerdo muy bien, yo con Julio siempre tenía una buena relación, buena entre comillas, porque también hemos tenido nuestras diferencias, ¿no? Pero me acuerdo muy bien que yo había publicado, fue antes de los 90, fue en los finales de los 80, porque lo publiqué en Excelsior. Y me acuerdo muy bien que publicamos una nota que el narcotráfico manejaba la carrera de Julio César Chávez. Y bueno, siguieron las notas. Había un personaje, ¿cómo se llamaba aquel? Un personaje que fue manager de Chávez, Gutiérrez, puede ser. Bueno, ese personaje terminó muerto en Cancún por 80 balazos. Él manejaba la carrera de Chávez, lo promocionaba. Y me acuerdo muy bien que hasta fui ahí a la calle López, a la entonces a la Procuraduría General de la República, a pedir información de este hombre. Entré con un comandante por ahí y me dijo, no, nosotros no tenemos nada contra él, ni lo estamos siguiendo ni nada. Dale, ya era yo muy tonto y estúpido para entender cómo se manejaban las cosas en este país. Pero luego me llamó Chávez en el hotel Aristos, que está ahí en la zona rosa. Me metió a su habitación y me dijo, deja de hablar de mi promotor, de mi jefe, que es un bien violento. A la semana hubo una conferencia de prensa en Aristos del Consejo Mundial de Boxeo. Estaba yo en el estacionamiento y ya había terminado, metiéndome en mi auto, y se acerca don José Sulaimán, el papá de Mauricio, y me dice, señor Faitelson, yo a usted lo respeto y lo quiero mucho. Ya no se meta en ese tipo de situaciones de notas, que es muy peligroso. Esta gente es capaz de cualquier cosa. Ángel Gutiérrez se llama. Ángel Gutiérrez, ahí se puede hacer en Google para que vean de cuántos balazos murió. Era el apoderado de Chávez. Es una realidad. Llegó el momento en que el crimen organizado, el narcotráfico, operaba la carrera de Chávez. Entonces, yo me acuerdo que Julio también me lo dijo, porque en otra visita que hacemos también al hotel, Ángel Gutiérrez abre la puerta, me ve, y enseguida Julio se mete entre los dos. Dice, ya. No, es que... Y Ángel le reclamaba, le decía, no, es que este cabrón me las va a pagar todas. Julio dijo, vete para allá, Ángel. Lo separó, lo mandó a una habitación y Julio se metió conmigo en otra habitación y me dijo, ya deja de pegarle, Ángel. Deja de publicar ese tipo de notas, no te van a llevar a ningún lado. Digo, bueno, Julio, pero es un trabajo periodístico, deja de hacerlo. Ya llegará un momento, palabras más, palabras menos, Julio me dijo, llegará un momento en que no te pueda yo proteger. Y entonces dije, está bien, Julio, no hay problema. Al final del día se platicó con la dirección de Excelsior y llegamos a la determinación de que no íbamos a continuar con ese tipo de notas, pero era una realidad. Después Ángel Gutiérrez pues terminó donde tenía que haber terminado, o donde terminó finalmente. Me acuerdo muy bien que eran las épocas donde Chávez incluso peleó en la discoteca aquella, la Baby O de Mazatlán, cuyo dueño era otro conocido narcotraficante. Vamos, estaban metidos atrás de Chávez. Obviamente Julio no era un narcotraficante, nunca lo fue, eso te lo puedo asegurar. Julio era un boxeador y después se convirtió en un tipo que consumía drogas y alcohol y que esta gente le suministraba, pero pues se le juntaban. Era un personaje poderoso, nativo de Culiacán, ídolo de todos ellos, un hombre muy poderoso en ese sentido. Entonces quizá ese fue el momento más complicado de todos. Yo siempre le agradezco mucho a don José Sulaimán que me advirtió, porque él sabía cómo se venía la situación, y el propio Julio que me protegió. Fue Julio el que me protegió, porque si no, estoy seguro de que Ángel Gutiérrez, porque realmente la nota era así.
el narcotráfico controla la carrera de Julio César Chávez y apareció una foto de Ángel Gutiérrez. Entonces, eso generaba molestia. Yo con mucha pena, realmente, para mí José Ramón siempre será un hombre fundamental en mi vida, en mi trayectoria. Siempre lo he querido mucho y lo respeto en ese sentido. Creo que lamentablemente se ha contaminado de personas a su alrededor, personas que pues, no vale la pena ni mencionar, que han llegado de alguna manera a decirle cosas y demás, cuando eso no existe. Yo tomé una decisión, sí, la vida es de tomar decisiones. Mucha gente dice que lo traicioné, bueno, problema de la gente que lo dice. Yo tomé una decisión, digo, generalmente todos los que se apartan del camino de José Ramón, anoche estaba, no platicando, pero sí saludé a Raúl Orbañanos y me acordé que también en su momento fue un traidor. A Francisco Javier González en su momento también fue un traidor. A André Marín, que en su momento también fue un traidor. A Carlos Albert, que en su momento también fue un traidor. Pues todos los que se separan de José Ramón terminan siendo traidores. No hay otra manera. Yo lo entendí muy bien. No hay otra manera de alejarse o apartarse de él. A mí no me gustó, pero me pareció normal la despedida que él me dio en Fútbol Picante, al estilo de José Ramón. Está bien, no pasa nada. Parece que ESPN cometió un error muy grave, no me dio el lugar que yo merecía. No pasa nada, quedará que quede en la conciencia de ellos. Y nada, yo no tengo ningún problema con él. Él se molesta mucho porque hablo de él en las entrevistas, pero yo no puedo dejar de hablar de él en las entrevistas porque es parte de mi vida y no lo puedo borrar. Punto. Fue una persona que me ayudó muchísimo y yo también le ayudé muchísimo. Creo que yo también puedo sentirme traicionado en su momento, porque yo entregué mi vida por completo a su servicio, porque yo también me entregué a fondo, le fui leal. El día en que se fue de Azteca, que sabemos muy bien los motivos por los cuales se fue, yo también dije, me llamó el señor Salinas Pliego a la oficina y me dijo, oye David, José Ramón ya no va a seguir en deportes. No te voy a poner a ti como jefe. Digo, está bien, no, nunca tuve esa aspiración. Pero tengo una pregunta que hacerte. Digo, sí. Y otra vez corrió un video. Y aparezco yo en una entrevista para el programa de Pati Chapoy. Y donde digo que yo, hace meses atrás había dicho, cuando José Ramón fue separado para un tema de rehabilitación, me dice, yo decía, al Pati Chapoy le decía yo no trabajo para Azteca, trabajo para José Ramón Fernández. Me dice, ¿y ese video? Digo, bueno, era una realidad. En ese momento, a ver, señor Salinas, usted no entiende, en ese momento estaba tambaleando José Ramón. Yo soy su brazo derecho. Lo primero que digo es, yo estoy con él, a muerte, tratando de reivindicarlo, de darle fuerza ante los demás. Ese era mi mensaje. Lo hubiera hecho también si soy su brazo derecho y veo que usted se está desmoronando. Ah, me dijo, está bien, lo entiendo. ¿Quieres trabajar con nosotros? Digo, sí. Digo, no tengo ningún problema. Ya yo tenía un poco más ya avanzado el tema de irme a Estados Unidos y apareció ESPN y me ofreció esa oportunidad y yo quería irme un poco. Pero en ese sentido yo jamás, de los jamases, pude haber traicionado a José Ramón. Fue un tipo a su lado, incansable a su lado. Siempre trabajé, le aprendí. Él también entendió mi profesionalismo, mi trabajo, porque si no, si yo no hubiera ganado nada, tampoco me lo hubiera dado. Yo me lo gané a pulso. Y nada, no hay absolutamente nada. Yo no quiero, la relación con él no existe. Yo lo lamento mucho. Me da mucha pena porque, insisto, yo le tengo mucho cariño a él, a su familia. Pero bueno, lamento que algunas personas alrededor de él le hayan contaminado tanto la cabeza en esta situación. Yo di un paso, sí, que creía que era benéfico para mi familia y para mí. Me fui a Televisa, sí, pero nada más, no he matado a nadie.
¿Habría forma de que alguna vez volvieras a trabajar con él? Yo no tengo ningún problema. Sería un honor, una, una distinción. Yo siempre me sentí muy a gusto, todavía lo extraño mucho en el sentido, en la mesa para trabajar, para poder escuchar su punto de vista, para seguir aprendiéndole, para picarlo con el Real Madrid, para reírnos, para llorar, para todo lo que generaba esa polémica. Yo he encantado de la vida, pero lamento mucho que su entorno haya generado un daño que hoy lo veo irreparable, lamentablemente. La realidad es que si yo leyera todo lo que se dice en redes sociales, pues mi vida sería una porquería y una angustia. Entonces yo creo que hay que pues aprender, ¿no? Hay mucha gente que ponga lo que yo ponga, aunque ponga algo, aunque yo diga, el día está lleno de sol y es muy bonito, va a contestar con algún tipo de grosería, con algún tipo de ataque. No lo puedo detener. Ni tampoco ya me he dado cuenta que al principio me costaba trabajo aceptarlo. A ver, yo estoy haciendo un comentario de fútbol. Algo tan trivial, lúdico, algo tan banal como hablar de fútbol. Y digo, el América jugó mal contra el Toluca. Pues ya miren la cantidad. Además, no me contestan ellos como tendrían que contestarme. No, mire usted o mira tú, te equivocas. El América no jugó mal porque utilizó un sistema de 5 y trató de salir por las bandas. No, enseguida van, eres un pendejo, pinche cerdo de mierda, tu familia. ¿Qué hago contra eso? No puedes hacer nada. Yo me he dado la tarea para ver si en otros países es igual. Y bueno, obviamente tiene que ver con la cultura de un país, con la educación de un país. Generalmente hacia Latinoamérica se acrecienta ese tipo de situaciones. Pero bueno, tienes que convivir con eso. Yo siempre les he dicho, yo tengo la piel gruesa en ese sentido. Yo sé muy bien que arriesgo siempre un comentario y que cuando tú arriesgas un comentario, toma riesgos de que la gente no te quiera. A ver, en esta película de mi trabajo o de mi vida, yo soy el villano. ¿Está bien? Yo no soy el galán de la novela, ni el héroe de la novela, porque todo esto parece ser una novela. Yo soy el villano. Yo soy el tipo malo, el que la gente siempre va a reaccionar de una manera visceral. Lo otro, yo la verdad no entiendo tanto odio. O sea, no lo alcanzo a entender. Yo no sé si sea una descarga, una catarsis de la gente que está cansada de muchas cosas y que lo veo también en la calle. Yo me le cierro a una persona en el coche y bueno, a mí se me cierran y me dura el enojo, me dura 10, 11, 12 segundos. A mí me ha tocado gente que me ha seguido por cuadras y cuadras, todavía enojado porque me le cerré. Y digo, ya tranquilo, ya pasó. Me reta de ventana a ventana, bájate para los golpes. Digo, no tengo necesidad de cambiar golpes contigo, no quiero. ¿Por qué te voy a hacer daño físicamente si simplemente cometí un error al momento de cerrarme en el auto cuando tú pasabas? Discúlpame, lamentada de madre. Yo no sé si lo que vemos en redes sociales es finalmente un reflejo de eso. O sea, es la catarsis de la gente, la necesidad de tener ahí a una persona que opina de deporte. Yo no opino de otra cosa que no sea de deportes. Me puedo equivocar, arriesgo el comentario, me meto con los americanistas para poder provocarlos. Pero bueno, existe ese tipo de reacción. Yo no fui a Televisa por el dinero. Por Dios, se ganaba mucho más en ESPN. Yo fui a Televisa porque tenía un tema de ambiente laboral y de situación que yo quería desprenderme y buscar otro tipo de alternativas en esta parte de mi carrera. Pero bueno, más allá de eso, a lo que voy es que la gente siempre va a encontrar algo para insultarte. Ahora, hay un fenómeno muy especial. Yo voy a un estadio de fútbol o voy al supermercado y todo el mundo quiere una fotografía.
yo siempre me pregunto, ¿dónde estarán aquellos que me están jodiendo por redes sociales? ¿Dónde estarán? Porque yo quiero verlos, yo me gustaría hablar con ellos y decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué la ofensa cuando yo simplemente hice una observación de un partido de fútbol o de un partido de béisbol o de un boxeador? ¿Por qué me estás ofendiendo? Nunca aparece. Yo creo que también el anonimato de las redes sociales es como pasa en las tribunas. Aquellos que gritan algo, yo te aseguro que después cuando hay que enfrentarlos no van a ser capaces de gritarlo. Bueno, el poder de la Federación Mexicana de Fútbol, me acuerdo muy bien de aquella oficina de Abraham González. Ahí estaba la Federación Mexicana de Fútbol, a un lado de la Secretaría de Gobernación. Mira, en un momento dado la Federación Mexicana de Fútbol tenía un control, en la época que yo viví, los 80s, muy poderoso de Televisa, obviamente, lo manejaba. Sí, hoy yo creo que hay un poquito más no estoy diciendo que no controle, yo creo que Emilio Azcárraga controla la Selección Mexicana de Fútbol, pero creo que hoy tiene dueños de clubes que están un poquito más, o mucho más, despiertos, más poderosos, cuidando sus intereses. Y bueno, finalmente es lo que creíamos que algún día tenía que ocurrir en el futuro del fútbol mexicano. Pero ocurrió, se distorsionó todo, porque hoy en lugar de estar unidos para poder tomar decisiones, están tan separados en esa aparente democracia que no se ponen de acuerdo y cada quien toma las decisiones que mejor convienen a sus intereses. Pero bueno, yo me acuerdo una anécdota. El día en que fui, Francisco Javier González a cada rato me la recuerda, porque nos convocaron a una conferencia de prensa en Abraham González, justo el día en que habían ya metido a la cárcel, todavía no lo metían en la cárcel, habían dado un golpe de estado a Emilio Maurer y a Francisco Ibarra, que acuérdense que tomaron el poder de la Federación Mexicana de Fútbol, hicieron muchos cambios muy positivos, la llegada de César Luis Menotti, la posibilidad de competir en la Copa América para la Selección Mexicana de Fútbol. Habían, por primera vez y única en la historia, le habían quitado a Televisa, todavía TV Azteca no existía, los derechos de transmisión de la Selección Mexicana de Fútbol. Todo el mundo pensaba, se los van a dar a Imevisión. Pura madre que se los van a Imevisión, porque aunque Maurer era muy amigo de José Ramón, el gobierno dijo, no, a ver, no, yo no me meto en ese asunto. Se los quitaron a Televisa, que hagan lo que quieran con esos derechos. Pero tenemos la oportunidad de tenerlos en Imevisión. No, aquí no. O sea, cerró filas Imevisión con Televisa, el gobierno con Televisa. Y entonces, pues Maurer tuvo que transmitirlos en Multivisión. Me acuerdo que los hacía Carlos Albert, si no me equivoco, Alfredo Domínguez Muro, transmitieron la Selección Mexicana. La única vez que la Selección Mexicana ha sido transmitida por una empresa diferente a Televisa fue cuando Maurer los llevó a Multivisión. Bueno, después la historia la conoce, Maurer terminó en la cárcel y encajuelado y demás. Y además como una persona no grata para el fútbol mexicano. Pero bueno, el tema es aquí que ese día Televisa manda a un hombre de hierro fuerte, Marcelino García Paniagua, para que atestigue para que genere el golpe de estado, declare nulos los contratos de Maurer en la Federación Mexicana de Fútbol con Multivisión y se los diera de regreso a Televisa. Y me acuerdo que yo estaba en la conferencia de prensa, era muy joven también, inexperto, y al final me dicen alguna pregunta, porque era una preguntas y respuestas, y me levanto en la pequeña sala esa de Abraham González y le digo, don Marcelino, oiga, ¿no le parece que esto es un golpe de estado? ¿No le parece que esto es un arrebato de poder, de intereses? Y además, usted lo debe conocer bien por su familia. Hay que recordar que Marcelino García Paniagua era familiar directo de el general García Barragán, aquel parte del movimiento del 68 y secretario de la Defensa, gente muy poderosa. Y se me queda oyendo Marcelino. Siguiente pregunta. Pasa toda la situación ahí, ya termina la conferencia.
En 3 semanas más habrá votaciones para definir al nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. En este momento, el contrato con Emilio Maurer y Francisco Ibarra queda anulado y se acabó todo. Y bajo por el elevador, que era un elevador pequeño, bajo y en la puerta, bajo por las escaleras, no sé por dónde, Marcelino García Paniagua. Me agarra, me venga para acá. Me pone contra la pared y me dice, ¿usted tiene algo personal contra mí? Dijo, no, don Marcelino. Ah, bueno, porque si no sabe dónde encontrarme. A partir de ahí vas aprendiendo. El fútbol mexicano siempre es una lucha de poderes. Eso ha sido el fútbol mexicano. Yo celebro los nuevos tiempos, los celebro porque hoy hay más voces. Hoy, por más de que Emilio Azcárraga o Ricardo Salinas Pliego, que tienen una fuerza tremenda en el fútbol, digan, aquí se hace lo que nosotros queremos. Por más que se diga eso, hay gente, grupos que han crecido mucho. Jesús Martínez, Alejandro Irarrágorri, la gente Jorge Alberto Han de Caliente, la misma señora de la Vega de Ciudad Juárez, ¿quién más podemos poner? La gente de Monterrey, por supuesto, Grupo FEMSA con Rayados, Cemex con Tigres, son grupos poderosos. Esos grupos no les tiembla la mano como antes, les temblaba ante el poder televisivo. Antes lo que dijera Televisa se hacía en el fútbol. Hoy es una realidad, no voy a tapar el sol con un dedo ni porque trabajo en esta empresa lo voy a decir así. Televisa sigue teniendo una injerencia en la federación, la tiene. El nombramiento de Juan Carlos Rodríguez fue parte, obviamente, de una decisión que se tomó directamente desde el señor Azcárraga, ponerlo ahí al frente del fútbol. Pero no tienes el poder absoluto, no lo tienes, no más. Hoy vivimos yo me gustaría llamarle democracia. No es, es un símil con lo que pasa en el país. Vivimos una democracia, no es lo mismo. Mucha gente, ahora vamos a una votación muy importante. Yo me acuerdo cuando en los 80 mi padre me llevó de la mano, vivíamos ahí en la colonia Escandón, en Prosperidad, caminamos por el Jardín Franklin un domingo y me llevó a la calle de Minería y entró a votar. Y le pregunto, papá, ¿por quién votaste? Y me dice, por López Portillo. Y le pregunto, ¿y es bueno, papá? Me dijo, hay que votar por él. No importa si es bueno o malo, hay que votar por él. Es decir, había miedo. Hoy, por fortuna, vivimos otros tiempos. No es la democracia perfecta, el país sigue teniendo muchos problemas, pero no vivimos bajo aquel tipo, y en el fútbol pasa algo similar. No vivimos bajo esa opresión de un todopoderoso que mandaba y decía qué había que hacer. Seguimos teniendo injerencia en ese tipo. No es la democracia perfecta porque no existe. Tendría que tener realmente otro tipo de situaciones que convirtieron esas decisiones que se toman en decisiones más favorables para todos en el fútbol. Pero también los tiempos han cambiado, eso es evidente. Ricardo Salinas Pliego, además de poderoso, es un tipo sumamente inteligente. Impresionante. Él va un paso, o 2 pasos, o 3 pasos adelante de lo que están pensando en temas económicos, en temas comerciales. Es increíble lo que hizo con la televisora, porque nosotros, la verdad, cuando dejamos de ser televisión del Estado, comprendimos realmente lo que era la capacidad. Ya desde antes, es verdad que José Ramón y su equipo peleaban, lo hicieron en el 86 en el Mundial, pero cuando llegó don Ricardo nos puso en otro nivel. En todos los sentidos, en instalaciones, en aparatos, en organización, en metas, en ventas, en sueldos, nos puso en otro nivel. Es un tipo muy, muy exigente, una persona que siempre está ahí tratando de empujar y quiere más, más y más. Y tuve oportunidad de conocerlo en la parte, por ejemplo, personal, no mucho, pero lo único que te puedo decir es que cuando uno de nuestros compañeros cayó en una desgracia médica, que no sé si es bueno decirlo, no, sí lo voy a decir. Emilio Fernando Alonso cayó en una desgracia médica muy grave, que tuvo un episodio
eh, ahí estuvo. Estuvo como tenía que estar él, con el dinero en la mano para pagar el hospital, pagar los médicos y apoyar como tenía que apoyar a un empleado suyo y compañero nuestro. Yo me acuerdo muy bien que en una comida con José Ramón, yo me levanté y le dije, en la comida de fin de año, le dije, don Ricardo, quiero agradecerle a nombre de todos nuestros compañeros por lo que usted hizo por Emilio. Y más allá de que sea por Emilio, era una muestra de que dentro de esa necesidad imperiosa de su ser, de su cabeza, de hacer más, de números y de ganar más dinero y siempre ir hacia adelante porque esa es su mentalidad, también tiene un lado humano que yo reconozco y siempre aplaudo en ese sentido. Lo demás, bueno, obviamente también han cometido sus errores, sobre todo en temas de fútbol, han hecho una nueva multipropiedad, no son muy eficientes para manejar los equipos de fútbol. Entramos en una época donde lo que nosotros criticábamos de Televisa, que tenía al Necaxa, al América, al Atlante, al San Luis o al Cobras, pues nosotros hicimos lo mismo con Morelia y Veracruz. Entonces, se convirtió en una época complicada, pero yo te puedo decir que yo admiro mucho al señor Salinas Pliego, primero su inteligencia, tipo fuerte, duro. Hubo momentos, yo me acuerdo que un día hicimos una editorial en la que criticábamos, justamente todavía estábamos en el tema de que ya teníamos equipos de fútbol, y criticamos al hombre que había entrado como socio de Salinas Pliego, que era Moisés Saba. Moisés Saba había entrado pues nada más con $400 millones. Entonces le pusieron su oficina junto a Salinas Pliego y era el socio de Salinas Pliego. Y Moisés se metió más con el tema de fútbol. José Ramón empujó mucho a Moisés, que en paz descanse, para que se hiciera cargo de los equipos de fútbol y demás. Había una relación directa. Pero un día hicimos una editorial donde decíamos, los periodistas somos periodistas, los ejecutivos son ejecutivos, los que tengan que hacer y cuidar negocios que tengan con el fútbol, que los cuiden, pero nosotros somos independientes. El periodismo de ninguna manera puede ser aplastado por esas fuerzas. Pues al día siguiente, en la oficina de Ricardo Salinas Pliego, y yo me acuerdo muy bien, él dice que no, pero me acuerdo muy bien que ponía tenía varias televisiones al frente, varios monitores, y me ponía a mí en el noticiario dando la editorial. Y cada vez que pasaba un párrafo lo paraba y decía, pendejo. Y otra vez, pendejo. Y otra vez, pendejo. Y termina y dice, ustedes no van a utilizar mi televisora para pegarle a mi socio. Así que hoy, tú, David, estás fuera. Vete. Y a ti, José Ramón, te voy a perdonar por los años y por el puesto que tienes. Fuera. Y ya salimos. Y yo me acuerdo que me dijo, espérame tantito. Se metió a hablar con Salinas Pliego. Un rato. Yo esperaba afuera junto con la secretaria del señor director. Y ya salió José Ramón y me dice, ven, vamos. Le digo, pero voy por mis cosas, ok, ya se acabó, ¿no? Ni modo, le digo, no hay problema, voy a tratar de regresar al periódico. No, ven, vamos. Y fuimos a la oficina de Moisés Saba. Y entramos, José Ramón entró, tiró la puerta de Moisés así, dice la secretaria, espéreme porque está ocupado. ¿Qué está ocupado? Ni qué la fregada. Ya entró y le dice, José Ramón tiene una gran relación con Moisés. Y dice, Moshele, le decía Moshele. ¿Qué coño hiciste? Que Ricardo está tan enojado. No, es que ustedes me pegaron. Me fui a quejar con él. Pues ahora mismo le marcas y le dices que ya estás bien y que no hay ningún problema y que seguimos adelante. O sea, era una manera... Y Moisés era un buen tipo también, que en paz descanse. Lastimosamente tuvo un trágico deceso. Pero Moisés lo hizo... Yo creo que estaba todo preparado para que fuese así. Y ya Moisés le llamó a Salinas Pliego y le dijo, ya hablé con ellos y tranquilo, darles una nueva oportunidad. Pero bueno, son temas que se manejaban. Yo no tengo
más que palabras de agradecimiento para don Ricardo, porque me ayudó muchísimo a forjar una familia, tener un trabajo, y aprendí muchísimo de mis días con él en TV Azteca.